Veamos ahora cómo se configuran la visualización o representación gráfica en las vistas y planos de nuestro proyecto de los encuentros entre los muros. Por ejemplo, aquí el mismo muro que se encuentra en una unión en esquina y aquí la unión en esquina entre dos muros que son distintos. Muro básico exterior con el lucido de ladrillo. Veis que hay unas capas de este muro vertical que se alargan y llegan más lejos y entran en el otro muro. O por ejemplo, la unión entre dos muros iguales en cruz, dos tabiques, la unión entre un tabique y este otro muro horizontal, y la unión entre este tabique y este otro muro vertical. Para configurar las uniones y el cómo se ven y qué muro entra en cuál otro y si lo atraviesa o no, hay que conocer una serie de reglas del funcionamiento de cómo está diseñado Revit y las capas constructivas que hemos configurado en la lección anterior. En la lección anterior hemos visto que si seleccionamos un muro y editamos el tipo, el parámetro estructura, hemos configurado el material de cada una de esas capas, el grosor, pero hay una primera columna que se llama función y entre corchetes aparece un valor del 1 al 5, si abrimos el desplegable, que establece unos valores de prioridad. Es decir, la capa que tenga prioridad 5 será atravesada por cualquier capa de otro muro que tenga una prioridad mayor y la capa de prioridad 1 atravesará a todas las capas de otro muro con el que se una o se encuentre porque tendrá una prioridad 2, 3, 4 o 5. La que tiene prioridad 1 es la que manda frente a la que tiene prioridad 5, que es la que menos importante es y va a ser atravesada por las demás. Como regla general, podríamos, por ejemplo, se nos podría ocurrir asignar prioridad 1 a todas las capas de todos los muros, a excepción de la capa revestimiento de yeso, por ejemplo, que le daríamos prioridad 2. Pero ya veis en el desplegable que como regla general para establecer una serie de criterios, cada número entre corchetes va acompañado como de una función y la función de cada capa de muro asignada a una prioridad, aunque nosotros podemos cambiarla en cualquier momento. Después, para que dos capas se unan visualmente, tienen que tener el mismo material. Es decir, hablamos de unión de materiales cuando este caso es muy claro porque vemos que el material hormigón se une con el material hormigón. No hay aquí una línea divisoria, mientras que aquí sí la hay porque es material metálico que se une, no llega a unirse con material hormigón y por eso hay aquí una línea. Dos materiales se unen, o dos capas de dos muros distintos se unen si tienen el mismo material. Para que dos capas no se unan, o bien tienen materiales diferentes, o bien tienen el mismo material pero tienen distinta prioridad. Para que dos capas se atraviesen una a la otra, será porque tengan distinta prioridad, ya lo hemos visto. Y hay que tener en cuenta que las capas de dentro del núcleo tienen por sí sola prioridad frente a las de fuera del núcleo. Es decir, por defecto, siempre que un muro se encuentre con otro, la capa o capas que están dentro de los núcleos van a tender a unirse. ¿Qué es eso del núcleo? Pues si selecciono este muro y editamos el tipo y su estructura de capas constructivas, vemos que hay una serie de capas y las 5 y las 7 no son capas en sí, sino que pone contorno del núcleo y lo que hacen es rodear por el exterior, por arriba, y por el interior, por abajo, a la capa 6, que se llama estructura, y es una capa de entramado metálico de 15,2 centímetros. Pues la capa 6
es lo que llamamos núcleo de ese muro. Todos los muros tienen que tener un núcleo y todos los muros, como mínimo, tienen que tener una capa en ese núcleo. No puede haber un muro que no tenga un núcleo y como mínimo siempre deberá haber una capa. Puede haber más, pero como mínimo una. Las capas que están dentro del núcleo, digamos que tratan de unirse a las capas de dentro del núcleo de otro muro con el que se encuentra, mientras que las capas que están fuera del núcleo tratan de unirse o atravesar a las capas que hay fuera del núcleo de otro muro con el que se encuentran. Este problema de la representación en vistas y planos de proyectos, en realidad en España no lo tenemos como tal porque aquí de forma tradicional no se representan los materiales de las capas constructivas de los muros en las uniones o encuentros de muros. Aquí en España usamos para ello los detalles constructivos. Pero en UK, en Reino Unido, se establecieron unos estándares por normativa y ellos sí que representan los materiales de las capas constructivas de los muros, tanto en los proyectos básicos como en los proyectos de ejecución. En todos los planos está eso representado y es por ello que, sin olvidar que Revit es un programa que proviene del mundo anglosajón, pues vienen estas configuraciones que podamos nosotros manejar. Aquí, por ejemplo, el tabique, el núcleo del tabique se atraviesa al resto de capas de este muro vertical con el que se encuentra, porque esta capa del tabique, que está formada por 5 capas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 capas, la más ancha, que es el núcleo, atraviesa al resto de capas que están fuera del núcleo. Y el núcleo del tabique trata de unirse con el núcleo del muro vertical que se encuentra. En este caso, como son del mismo material, además se unen. No hay aquí una línea divisoria. Si fueran de material distinto, seguiría atravesando este núcleo del tabique a las otras capas del muro vertical, pero aquí aparecería una línea. Por ejemplo, este muro vertical, edito el tipo, cambio la estructura. Si cambiamos la estructura del tipo, afecta a todos los sitios del proyecto donde yo haya usado ese muro. Hay que recordarlo, que no estamos cambiando parámetros de ejemplar, sino parámetros de tipo, que afectan a todos los tipos de ese muro. Aquí, en la capa que tiene entramado metálico de 15,2 centímetros, si yo cambio ese material y le pongo cualquier otro, por ejemplo madera, y le digo aceptar y aceptar, veis que el núcleo del tabique sigue atravesando el resto de capas porque va buscando el núcleo del muro vertical. Antes eran los dos metálicos y no aparecía esta línea. Ahora, como es metálico con madera, sí que representa el programa una línea para indicarnos que hay dos materiales distintos. Esto ocurre tanto si yo pretendo que el tabique llegue hasta la cara del muro, como si yo hago un muro corrido y represento como si hubiera tabique también al otro lado. En cuanto este tabique toca la cara de ese muro, el núcleo atraviesa las demás capas. ¿Por qué solo el núcleo y las otras capas no? Depende de la prioridad que ya tengan las capas cuando se encuentran unas con otras, desde el 1 hasta el 5. Si cambiamos en editar tipo esas prioridades, podemos configurar el cómo se encuentran los muros de nuestro proyecto. Lo ideal sería hacerlo a nivel de tipo de muro. Por lo general pues usaremos 3, 4 o 5 tipos de muros en nuestro proyecto y estableceremos esas prioridades en el tipo. Pero luego podemos hacer un repaso y unión a unión con la herramienta uniones de muro que está en la pestaña modificar, podemos revisar unión a unión. Seleccionamos la herramienta uniones de muro, hacemos clic en una unión o un encuentro, nos acercamos y el programa nos va a dar varias opciones.
Veis que aquí nos da dos, básicamente. El muro horizontal se alarga frente al vertical, o el muro vertical es el que termina hasta la cara exterior. Veis que las capas se van uniendo unas con otras. Es el mismo muro el que viene tanto en horizontal como en vertical. También, si le damos un acabado en bisel, como es el mismo muro, pues una terminación parecida. De nuevo, si hago clic en otro tipo de unión, esta vez dos tipos de muros diferentes, el que viene en horizontal con el que viene en vertical. Si le doy bisel, veis que queda un poco rara, no puede ser de otra manera. Y tengo varias opciones. En este caso, ese núcleo se alarga frente al muro vertical o bien se acorta frente al muro horizontal. Si nos vamos a otro tipo de unión como la que estábamos viendo, aquí puedo decirle también con esta herramienta uniones de muro no permitir la unión. Y el núcleo del tabique no atraviesa ninguna capa del muro vertical que se encuentra. O puedo de nuevo permitir la unión. Estas son las configuraciones que Revit nos permite para visualizar o representar gráficamente las uniones entre muros, esos encuentros, a nuestro gusto. Ahora a continuación veremos la configuración de cuando un muro se encuentra con un hueco de una ventana de una puerta y también los extremos de los muros.